Salió de mi alma determinada. No puede ser. Es mi fin. Astel, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Es lo primero que vas a decir? ¿Y ese quién es? ¡Perrito protector! Dogari, el solitario que vive en el bosque del este. ¿Qué fue esa presentación? Ese olor repugnante huele como a ella. Tú. Así que mis cachorritos favoritos se juntaron para más momentos. Inolvidables. ¿Te queda bien esa cicatriz en tu frente? Deberías agradecérmelo. Resalta lo poco que vales realmente. ¿La conoces? ¿Sabes por qué se expresa como si nos conociera? No soy el indicado para dar explicaciones del pasado. ¿Qué fue lo que me derribó? ¿Por qué tardaste? Salió de la nada ese perro. ¡Perrito! La derribó con 2 ataques al instante. ¿Y ese? Vino a una gran velocidad que ni siquiera lo alcancé a ver. ¿De dónde salió este cachorrito tan pequeño? ¡Pero qué hermosura estoy viendo! ¿Cómo te llamas? Dogbu no es nadie importante y no es un cachorrito. Es un maestro alcohólico aficionado al metal. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo pudieron encontrarnos? ¿Qué? ¿Me hiciste correr hasta aquí solo para ver a tu novia? Vine a buscarlos y a llevármelos a todos ustedes. Tuve un mal presentimiento y estaba en lo cierto. Además, no soy el único. Tu padre también mandó a buscarlos. ¿Padre? ¿Ya nos está buscando? Ah, desde lejos se veía algo muy valioso. Pero solo es un metal muy débil. ¿Se lo quitó? Me lo arrebató al momento de atacarme. No sirve ni para convertirlo en un cubierto. ¡Qué inútil! Oye, ten más cuidado con lo que dices. Me tomé la libertad de recorrer todos los túneles. Y muchas de ellas había muchos tesoros esparcidos. ¿Recorriste todo este lugar? Debes de ser muy veloz. Pero si solo son piezas de esos robots oxidados. Vamos, salgamos de este horrible lugar. Esta cueva es muy extraña. Una vez dentro, borra tu presencia en el exterior, como si aquí fuese otro mundo. Es igual aquí adentro. No puedo sentir mi mundo de afuera. Es por eso que no puedo hacer ningún portal que nos lleve a casa. Es como si fuese una barrera. De lo contrario, papá ya nos hubiera encontrado en un instante. De seguro todos los padres estarán tan preocupados. Por suerte poseemos sentidos, olfato y oídos más afinados, y así pudimos encontrarlos aquí dentro. Gracias por eso, pero ¿qué hay de ella? No nos dejará salir de aquí. Nuestra pelea fue hace mucho tiempo, pero al parecer ella aún quiere saldar las deudas con sus descendientes.
Ustedes deciden si aceptar su enfrentamiento. Yo los cubriré mientras se encargan de esa cosa. Nuestra pelea. Descendientes. Me llevaré a los más vulnerables, ¿Vulnerables? menos a él. ¿Qué? ¿Por qué? Él no puede estar aquí. Por favor, ya ha pasado por mucho. Créeme, le conviene estar cerca tuyo. Tú encárgate de guiar al resto. ¿Ah? Me prometiste darme el mejor vino si te ayudaba a encontrar a estos niños. ¿Dónde está el vino de Dogbu? ¡Vino! Hay uno esperándote en el exterior. ¡Andando! ¡Andando! Disculpa, ¿puedo ir solito? Ustedes no podrán contra ella. Vimos lo fuerte que es. Prometo que regresaré. Confía en mí. Ni hablar. No mires sin ti. No te dejaré con esa loca. Es por tu bien. Jamás lo vi así. Más te vale regresar. Por aquí, mis queridas damas. Usaremos el atajo. Oh. Papitón. Supongo que no soy el único que sintió que la vida de su hermanita estaba en peligro aquí. El peligro acabará sin ella en este mundo. Iré por ustedes, perritos, cuando acabe con estos. Es peligroso. Te lo advierto. Jamás lo he puesto a prueba. No sabía que la conocías. No te culpo, eras muy pequeña cuando pasó todo esto. ¿Qué fue lo que te hizo ella a ti? Eliminó a quienes yo amaba. Entonces, ¿tú eras aquel niño cachorro? Fue hace mucho tiempo. Claro que sufrí por lo de mis padres. Ahora solo siento lástima por ella. Ya no le tengo miedo porque ahora puedo proteger a quien yo quiera. Lo siento. No queríamos desaparecer así. No debió ser fácil tu búsqueda. Tuvimos suerte. Tampoco están aquí. Ya buscamos en todas partes. Es como si hubieran dejado este mundo. Oye, tranquilo. Pensé que recibías a los huesos con más cariño. ¿Eh? ¿Tú eres Sans? ¿Tus hijos te han dicho a dónde? No, por eso estoy aquí. No pude contactarme con ninguno de esos jovencitos. A ti no te conozco. ¿Y esto? ¿Le tomas fotos a la gente? Está bien. Tiene todo. Confesaré. Les diré dónde los vi por última vez. Soy Brox. Estoy en el club de periodismo. En estos últimos meses me han reportado que en estas montañas han habido muchas explosiones y tierras degradables. Por eso he estado investigando este grupo de niños revoltosos. Hoy, pudiendo usar estos talentos mágicos en ayuda a la comunidad, en especial la de cabellos de algodón. Se ve tan dotada con sus magníficos mecanismos hechos con basura. Un talento como ese llamaría la atención al público en mis periódicos. ¡Wow! Mejor dinos en qué dirección lo viste por última vez.